Me presento nuevamente, soy el profesor Rubén Morelli. Vamos a continuar con la segunda parte de este trabajo, la segunda parte de 3, con el tema verdadera magnitud de un segmento oblicuo, porque como hemos visto en el último ejemplo que analizamos en la representación de un segmento, el segmento oblicuo es el único que no nos ofrece la verdadera magnitud. Y ustedes imagínense que en el plano de lo que ustedes necesiten hacer, por ejemplo, el plano de una casa o el plano de una pieza o el plano de algún elemento, conocer la medida es vital, es lo más importante, conocer la medida real o verdadera que tiene algo, poder medir sobre un plano. Bueno, el segmento oblicuo no me da esa posibilidad. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo podemos lograr. Bueno, de la misma manera que para ubicar las rectas trabajamos en los ejemplos del sistema Monge en un cubo, en este caso elegí un prisma de forma de paralelepípedo que tiene una medida de 60 de ancho, 50 de alto y una profundidad de 30. Entonces, la diferencia de apartamiento entre los puntos es 30 unidades, 60 de separación lateral y 50 de diferencia de cotas entre los vértices extremos. Vamos a trabajar. ¿Por qué con este prisma? Bueno, porque así ustedes pueden recrear en su mente la posición espacial. Porque si trabajamos con rectas solas, es más difícil hacerse la idea de que estoy trabajando en el espacio. Entonces yo quiero trabajar con la diagonal de este prisma, la diagonal AB, que es una recta oblicua, que forma un ángulo con el plano 1 de proyección, a través del ángulo que forma la recta con su proyección sobre dicho plano, y un ángulo con el plano 2 de proyección, que es el ángulo que forma la recta con su proyección sobre el plano vertical. Entonces, en el sistema diédrico, el prisma se va a ver en cada vista como un rectángulo. Ya no se va a ver un cuadrado como el cubo, pero vamos a tener las tres proyecciones con la cual queda definido este prisma. Aquí tengo la diferencia de cotas, la diferencia de apartamiento en las dos proyecciones. Bien, el punto A y el punto B, entonces, está representado aquí, es similar al otro segmento oblicuo que vimos en el ejemplo del otro video. Bien, no tenemos la verdadera magnitud. Vamos a definir un par de conceptos y luego vemos cómo encontrarla. Tienen que prestar atención a este triángulo que tenemos aquí, que forma la recta AB con el lado B, B sub 0, que sería equivalente a la diferencia de cotas, y la proyección sobre el plano que se llama A, B sub 0, que sería en este dibujo A', B' o A', B sub 0', como quieran llamarlo. Entonces, esta recta que yo tengo aquí es esta. Esta recta que yo tengo aquí es esta. B segunda, B sub 0 segunda. Este ángulo recto que tengo es el que forma la recta vertical con el plano 1 y con la proyección. Es el mismo ángulo que tengo aquí, que se conserva en verdadera magnitud. Lo que no tengo es el lado AB, que es el lado AB que yo estoy proyectando, que está en el espacio, y que aquí es una proyección que no es la verdadera magnitud. Entonces, este triángulo que tengo representado aquí es la proyección de este triángulo, pero no es la verdadera magnitud, porque esta recta es oblicua. Ese triángulo se denomina triángulo de la diferencia de cotas. A, B, B sub 0. A segunda, B sub 0 segunda es la proyección vertical de ese triángulo.
Y ahora les pregunto, ¿y dónde está la proyección horizontal de ese triángulo? Bueno, la proyección es A', B', B sub 0'. Está en esta línea. Y si nos remitimos al plano proyectante de la recta, si esta es la recta, se acuerdan que el plano proyectante era el que formaban los rayos de proyección que proyectaban los puntos de la recta. Entonces, el plano de la diagonal de este prisma es el plano proyectante. Y por cada recta hay un plano proyectante de la recta en cada proyección. Entonces, en este plano yo tengo un plano proyectante que coincide con A'B'. Por lo tanto, el triángulo de la diferencia de cotas es un plano proyectante de la recta AB. Y para la proyección vertical tengo otro plano proyectante de la recta AB. Ese plano proyectante es este, que se llama triángulo de la diferencia de apartamientos. Esta es la diferencia de apartamientos, esta es la proyección sobre el plano vertical, y este triángulo se denomina triángulo de la diferencia de apartamientos. Bien, es el plano proyectante de la recta para la proyección vertical. Para esta proyección también tengo un plano proyectante del segmento AB, pero no lo vamos a considerar porque lo que yo estoy buscando es encontrar cuánto mide AB. Bien. Además, por eso están puestos estos carteles, estamos relacionando la proyección isométrica del sistema con la proyección real del sistema Monge. Bueno, esto es para comprender espacialmente. Y esto es, en efectivo, los planos que yo tengo. Esto que está aquí no es necesario cuando yo estoy operando gráficamente. Lo hacemos ahora porque es la explicación de la clase. Lo que ustedes necesitan son las vistas o los planos del objeto. Pero bueno, en la parte de aula, de clase, necesitamos manejarnos con las tres dimensiones para que se entiendan los conceptos. Entonces vamos a ver cómo hacemos para encontrar la verdadera magnitud. Lo primero que vamos a hacer es sacar el prisma, porque ya comprendieron que tengo un prisma y me voy a quedar solamente con el triángulo AB-B0. Lo que sí mantengo es el sistema Monge. Bien, entonces acá tengo la proyección horizontal y la proyección vertical. Y vamos a trabajar con el triángulo de la diferencia de cotas, que está aquí rayado o sombreado para que ustedes no lo pierdan de vista. Bien, entonces ese triángulo era esta línea, porque era un plano proyectante de la recta, y este triángulo que tengo aquí, que es la proyección sobre el plano vertical, que sería lo que está representado en esta perspectiva. Y que sabemos que por estar inclinado, recuerden que si un plano no es paralelo al plano, su representación es otra figura que no es idéntica. Aunque algunas cosas sí van a ser idénticas, porque por ejemplo la diferencia de cota la puedo leer tanto en la proyección como en el espacio. Entonces, este valor es verdadero y el ángulo que forma la línea A0, B sub 0 segunda, también es recto, igual que en esta proyección, igual que en el espacio. Entonces, ¿cómo se halla la verdadera magnitud del segmento? Vamos a tratar de fabricarnos con una construcción auxiliar este triángulo, pero con medidas verdaderas. ¿Cuál es la medida verdadera de la proyección horizontal? Esta. Porque justamente es la proyección horizontal. Entonces pasamos a la resolución de esto. Simplemente digo que si esta es la diferencia de cota que se conserva aquí y que forma 90 grados con la proyección horizontal, saco este triángulo y lo pongo en esta ubicación, colocando a 90 grados la diferencia de cotas contra la proyección horizontal y, bueno, ustedes después ponen en pausa el video y leen lo que tienen aquí, que es la explicación o la fundamentación. Pero es lo que yo les estoy diciendo con palabras. Simplemente es tomar que este triángulo y este triángulo son los mismos y este está en verdadera magnitud, porque la base del triángulo, que es la diferencia A', B', que es su proyección horizontal, es esta.
está contenida en este plano, por lo tanto esta es verdadera. La diferencia de cotas es la que yo tengo aquí medida, también es real, y el ángulo recto que forma la diferencia de cota con la proyección también es real. Por lo tanto, la hipotenusa del triángulo es la verdadera magnitud del segmento, se corresponde con esta. Acá no lo puedo medir, lógico, porque esto es una perspectiva axonométrica y yo aquí tengo que tener cuidado con el tema de la medición. Esto es para comprender la espacialidad del tema. Aquí sí la puedo medir porque estoy seguro que lo que hice fue justamente una construcción auxiliar que no es una proyección, es simplemente la podría haber hecho aquí en este costado, trasladando las medidas del triángulo sin ningún problema. Bueno, y como dato adicional, además de la verdadera magnitud, ¿qué obtengo? Obtengo el ángulo de la pendiente, el ángulo con el plano 1, porque esta es la recta con su proyección sobre el plano 1. Entonces este es el ángulo alfa 1 en verdadera magnitud. Como lo expliqué en el sistema de proyecciones cuando mostraba el código gráfico, las proyecciones en el sistema Monge tienen las mismas propiedades metodológicas, es decir, que todo lo que procedemos a hacer para la proyección horizontal se puede hacer igual para la proyección vertical, pero respetando las distancias de cada punto. Entonces, si un plano es paralelo al plano horizontal, va a estar en verdadera magnitud en el plano horizontal. Si lo miro girándolo, puedo decir que si un plano es paralelo al vertical, va a ser en verdadera magnitud en el plano vertical y una línea en el plano horizontal. En cambio, haciéndolo inverso, el otro va a tener una línea en el plano horizontal. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en el método de la diferencia de apartamentos. Este texto que está aquí es el texto que estaba ampliado en la diapositiva anterior. Entonces, pensemos en esto. Lo que hice en esta representación para construir este triángulo fue tomar la diferencia de cotas y aplicarla contra la proyección horizontal. Si esto es equivalente en el sistema porque los planos tienen las mismas propiedades, entonces podemos decir que si para hacerlo por la proyección horizontal tomé diferencia de cota, para hacerlo por la proyección vertical voy a tomar diferencia de apartamiento. Es decir, que voy a trabajar con este triángulo y la diferencia de apartamiento es perpendicular a la proyección vertical. Entonces, bueno, esto es más sencillo entonces, porque directamente mido la diferencia de apartamiento, la coloco perpendicular a la proyección vertical y la diagonal o hipotenusa del triángulo rectángulo es la verdadera magnitud de AB. La única diferencia, yo aquí tengo la verdadera magnitud de AB, que si es el mismo segmento va a dar el mismo número, pero el ángulo es distinto, porque este es el ángulo que forma con la proyección vertical. Entonces es el ángulo beta con el plano 2. Cuando hallo la verdadera magnitud de un segmento oblicuo, puedo utilizar cualquiera de los dos métodos. Pero si tengo que encontrar el ángulo de la pendiente, tengo que utilizar diferencia de cotas. Y si tengo que averiguar el ángulo que forma con el plano frontal, o plano vertical de proyección, o plano 2 de proyección, como lo quieran llamar, tengo que trabajar con la diferencia de apartamiento. Acá la nomenclatura del punto es entre paréntesis para indicar que no es una proyección, que es una construcción auxiliar. Para practicar, les dejo un trabajo práctico que está en esta ubicación, que lo pueden descargar directamente desde la página de nuestra materia, que consiste en, dadas las proyecciones de un tetraedro,
Ustedes tienen un apunte que yo les preparé hace poquito que es sobre poliedro, donde explico lo que son los poliedros regulares. Y dentro de los poliedros regulares arrancamos con el tetraedro, que está formado por 4 triángulos equiláteros. Este no es un tetraedro regular, es un tetraedro irregular. Está formado por 4 triángulos irregulares. Entonces, en el lado AB tenemos dos triángulos, el ABD y el ABC. Y en el lado CD tenemos dos triángulos, el CDA y el CDB. Entonces, con esos 4 triángulos obtenemos ese tetraedro irregular. Lo que se pide es hallar la verdadera magnitud de las aristas de este tetraedro, pero antes que nada van a tener que encontrar cómo es la representación de las aristas interiores del contorno aparente en ambas proyecciones, porque si una se ve, la otra no se ve, porque esto es un poliedro. Esa visibilidad la van a tener que analizar y van a aprender a analizarla cuando termine este video. Ahora a lo mejor no tienen los elementos para darse cuenta. Entonces sigan mirando el video y al final van a ver cómo es la visibilidad de las aristas interiores. Por otro lado, aquí debajo les dejo los resultados porque pide la verdadera magnitud de las aristas y el ángulo dependiente de cada una. O sea, el ángulo con el plano 1 de proyección. Hay otra cosa que dice que analicen las aristas para detectar posibles verdaderas magnitudes directas. Les voy a dar una ayuda. Si se fijan, el lado AB es perpendicular a las líneas de enlace. Por lo tanto, A'B' está en verdadera magnitud. Si nos remitimos al código gráfico, ese lado AB es una recta horizontal. Entonces, simplemente con acotar el lado AB ya tendríamos la verdadera magnitud encontrada. No tienen que hacer ningún método. El método de la diferencia de cota o apartamiento es para rectas oblicuas. Dentro de las rectas oblicuas, ojo, porque tienen que incluir la recta de perfil, la que está incluida en el plano de perfil del cubo. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en las posiciones de la recta? Bueno, esa recta es una recta oblicua a ambos planos de proyección en una posición muy especial. Que parece que acá fuese vertical y acá parece que fuese de punta, pero no puede ser. Porque si fuese vertical acá se vería como punto. Y si fuese de punta aquí se vería como punto. Como se ve como recta en las dos, es una recta oblicua a ambos planos de proyección. Bueno, entonces con el método de diferencia de cota van a poder encontrar la solución al problema. Y aquí a la derecha tienen los valores de los ángulos que yo he hecho con un programa con AutoCAD. Bueno, en este caso es el resultado redondeado, el valor real que me da el programa. Ustedes los números de estos pueden tener, como lo van a dibujar a lápiz, un error admitido de más 1 menos 1, es decir, un grado más o un grado menos, un milímetro más o un milímetro menos, considérenlo como que lograron el resultado. Depende del nivel de precisión con el que dibujen. Bueno, visto esto, pasamos a posición relativa entre dos rectas. Dos rectas pueden ser paralelas, pueden ser concurrentes o secantes o pueden ser alabeadas, es decir, que no van a ser ni paralelas ni concurrentes. Para entender espacialmente este concepto, así como con la recta trabajamos con un cubo o un prisma tipo paralelepípedo, aquí vamos a trabajar con el modelo L que ya ustedes modelaron en clase en el trabajo práctico 3 y en el trabajo práctico 4. En el caso de que no hayan hecho todavía el trabajo práctico 4, bueno, tienen en los datos, tienen
o en el 3 tienen fotos del modelo o tienen la experiencia de haberlo hecho. Entonces está bueno trabajar con poliedros o formas conocidas porque me permiten a mí entender espacialmente el tema. Esta es una pieza prismática en forma de L que, de acuerdo a lo que hemos definido en los poliedros, sería un poliedro cóncavo. Bueno, la posición original de la pieza esta es con la cara en L en paralelo al plano vertical de proyección. Pero para lo que vamos a hacer ahora no me sirve. Yo necesito girarla. Entonces la voy a girar un ángulo de 30 grados para que me dé la espacialidad que me muestra aquí la perspectiva. Entonces, ahora sí, ya saben que el ejemplo que tengo acá es la pieza que giro para poder ver mejor el ejemplo de las rectas paralelas. Bueno, vamos a unir dos vértices de la pieza de la parte de la concavidad y vamos a definir las rectas A y B a través de los segmentos que son vértices de este modelo. Si yo me voy a la posición original de la pieza, van a ver que las dos rectas paralelas en la vista de frente coinciden en sus proyecciones. Bueno, da un plano que es proyectante de rectas, pero para la espacialidad prefiero trabajar en este esquema donde vemos que las rectas efectivamente son paralelas. Entonces vamos a definir lo siguiente, que si una recta A es paralela a una recta B en el espacio, se cumple que sus proyecciones son paralelas. Es decir, necesariamente A segunda es paralela a B segunda, A prima paralela a B prima y toda otra proyección debe ser también cumplir con el paralelismo. ¿Por qué tienen que estar las tres condiciones? Bueno, porque hay un caso de la recta de perfil que me plantea una ambigüedad o una indeterminación. Entonces, cuando la recta está en posición oblicua, como la que vemos aquí, no hay problema. Con dos proyecciones ya está bien, no hace falta esta tercera. Entonces, si esto sucede en las proyecciones, también sucede en el espacio. Estas dos rectas, si no tuviese el modelo 3D, yo puedo asegurar de que son paralelas porque sus dos proyecciones son paralelas. Aprovechamos este esquema para volver a mencionar este concepto del plano proyectante de la recta que vimos en el apunte original con la pirámide, con el esquema de la recta oblicua y su proyección sobre un plano alfa. Bueno, ese plano proyectante de la recta, ¿dónde lo veremos reflejado en este esquema? Bueno, por ejemplo, para la recta B es el plano que forma los rayos de proyección que pasa por sus extremos, que serían equivalentes a los planos RA y a los rayos RA y RB que tengo en este esquema teórico. Entonces, si pasa un rayo por una recta por un extremo y otro rayo por el otro extremo, aquí voy a tener como resultado la proyección de la recta cuando intersecte al plano de proyección. Ese plano tau, que coincide con la proyección prima de la recta, es lo que yo estoy buscando. Y aquí en color celeste entonces está materializado el plano proyectante de la recta, que sería B' congruente con tau'. A los efectos de entender sería la L, la cara esta en forma de L que se ve allí como línea. Ese sería el plano proyectante de la recta. Y para la recta A, no lo marqué para no complicar demasiado el dibujo, tendríamos un plano paralelo. Es decir, planos paralelos proyectantes de recta definen estas proyecciones paralelas de la recta. Y para la proyección vertical va a suceder lo mismo. Debo definir un rayo de proyección perpendicular al plano vertical por cada extremo. Los rayos son dos rectas justamente paralelas, determinan un plano. Este plano que estoy marcando aquí es el plano proyectante de la recta A
en la proyección vertical. Equivale a este esquema que tenemos acá. El lado AB tiene su plano proyectante que me determina esa proyección. Un plano que pase por este punto y por este punto va a ser paralelo a este plano que pasa por A, pero va a pasar por la recta B y me va a determinar el delta de la recta B, el delta proyectante de la recta B. Es decir que vamos a tener dos planos proyectantes paralelos también para la proyección vertical. Todo lo que le pasa a la proyección horizontal también le puede pasar a la proyección vertical. Ahora vamos a ver el caso de las rectas de perfil que plantean una indeterminación. De este esquema me voy a quedar con la recta A y vamos a cambiar la posición de la L de modo tal que quede como se ve en esta perspectiva, con la espalda paralela al plano vertical. La recta A es la misma, la recta B es paralela, pasa por los centros de las dos caras como está indicado en la figura. Y cuando miro la recta A con la recta B y veo que las dos proyecciones son paralelas y también en la vista lateral. Con lo cual sabemos que se cumple esta condición. A paralela a B segunda, A paralela a B' y A paralela a B tercera implica que las rectas en el espacio son paralelas o si son paralelas en el espacio deben serlo en todas las proyecciones. Vamos a incluir la recta C, que también es una recta de perfil, pero que notoriamente no tiene nada que ver con el paralelismo con la recta A, menos con la recta B. Bueno, esa recta C tiene otra pendiente, otra inclinación opuesta o contraria a la de la recta A. Pero cuando la miro en el plano vertical de proyección, en el plano 2, las proyecciones son paralelas, es decir, A segunda es paralela a C segunda. Y en proyección horizontal también A' es paralela a C'. Pero no se cumple en la vista lateral que A tercera y C tercera sean paralelas. Quiere decir que si no se cumple, obviamente A y C no son rectas paralelas. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta entonces cuando tenemos rectas de perfil. Siempre que hay rectas de perfil, vamos a tener un problema de indeterminación. Bueno, como problema anexo a todo esto, diríamos que si en esta vista A y C no son paralelas y están en posiciones distintas, mirando desde la dirección hacia el plano 3, primero está la recta A y después está la recta C. Por lo tanto, en este cruce, la recta A está por encima de la recta C. ¿Cómo podemos certificar esto si no tuviera yo esta perspectiva? Bueno, esta dirección de visualización se corresponde con esta flechita roja que tengo aquí. Esta con esta. Primero veo la recta en rojo, la A, y luego para el observador aparecerá la recta C. Allí en ese cruce entonces aparecen dos puntos, un punto 1 que pertenece a la recta A y un punto 2 que pertenece a la recta C. Entonces el punto 1 está más a la izquierda que el punto 2 y se acerca más a la dirección de observación. Entonces fundamentalmente esto se expresa que el punto 1 está por encima del punto 2. El punto 1 pertenece a la recta A, por lo tanto en esa vista se ve primero la recta A sobre la recta C. Ahora vamos a pasar a las rectas concurrentes. Las rectas concurrentes también se las conoce como rectas secantes. Esas rectas, al cruzarse, al intersectarse, se determinan un punto, que sería en este caso A intersección B es igual al punto I. Bueno, ese punto va a estar acompañando
a la proyección de las rectas en todos los planos en las que se proyecten. Entonces, si A intersección B me da un punto I, tiene que cumplirse que en todas las proyecciones A' intersección B' es igual a I', A segunda intersección B segunda es igual a I segunda, y así sucesivamente. Entonces eso implica doblemente que si sucede en el espacio, sucede en Monge, y si sucede en Monge, sucede en el espacio. En el esquema tradicional de la pieza en forma de L con esta cara en forma frontal, el plano que forman A y B, que se cortan, sería un plano proyectante el mismo plano proyectante de las rectas A y B. Estarían allí compartiéndolos. Vamos ahora a las rectas alabeadas. Bueno, si no son paralelas y no son concurrentes, podemos decir que son alabeadas. ¿Pero qué significa eso? Bueno, las rectas alabeadas no son paralelas y tampoco son concurrentes. Significa que en el espacio voy a ver que se cruzan, pero nunca se intersecan. Entonces, esta operación de intersección me da el conjunto vacío. No hay ningún punto en común entre una recta y la otra. Para la comprensión de la visibilidad, porque al estar cruzadas las rectas, una está por encima de la otra. Para poder fundamentar lo que ustedes están viendo, bueno, están dibujadas con un color distinto para ayudarlos a la comprensión. Vamos a pasar a hacer lo mismo que hicimos con el caso de las rectas de perfil. Entonces, yo quiero saber en este cruce, vamos a empezar con este. Quiero saber en donde se cruzan la recta A y la recta B en proyección vertical. Quiero saber quién se ve primero, si A o B. Entonces, yo sé que son alabeadas. Entonces, en ese lugar voy a tener dos puntos que están marcados aquí como 1 tercera y 2 tercera. O aquí, en proyección horizontal, 1' y 2'. Uno pertenece a la recta A y 2 pertenece a la recta B. Ahora, ¿por qué uno pertenece a la recta A y 2 pertenece a la recta B? Porque lo defino yo, ¿qué estoy haciendo? Si hubiese puesto 2 sobre la recta A y 1 sobre la recta B, no cambia el resultado. Ahora, si no pongo ninguna letra, tampoco va a cambiar. Lo importante es que sepamos que el punto que pertenece a la recta A tiene mayor apartamiento que el punto que está sobre la recta B. Es decir, el punto 1 está más adelante que el punto 2. Entonces, en esta proyección voy a ver primero el punto 1, porque se aleja más del plano vertical de proyección. Por lo tanto, la recta A en color rojo es visible sobre B. Con el mismo razonamiento puedo hacerlo desde la proyección tercera. El punto 1 es el que está más a la... En este dibujo está más alejado que el punto 2. Se acerca más a la dirección de observación. Por lo tanto veo la recta que está en rojo. Vuelve a ser el punto que está más apartado o más adelantado, el punto 1. Lo mismo vamos a hacer con este cruce, en esta proyección. ¿Quién se ve primero, A o B? Bueno, me fijo. En este cruce tengo dos puntos, porque las rectas nunca se cortan. Y ahí lo verifico. Porque si no, tendría como las rectas concurrentes. El cruce debería coincidir en línea de enlace. Bien, un punto, el que está sobre la recta A, tiene mayor cota, o sea, está más arriba que el punto de la recta B. Por lo tanto, aquí también se ve la recta A. Y bueno, en la proyección tercera también puedo analizar visibilidad. Aquí las rectas se cruzan pero no se tocan. Una va a pertenecer a un vértice de esta arista y la otra al otro vértice. Entonces, mirando desde la proyección hacia la vista tercera, el punto 5 de la recta A está más a la izquierda
y por lo tanto está más alejado que el punto 6 con respecto al plano 3 de proyección. Por lo tanto, 5 es visible sobre 6, quiere decir que ahí la recta A pasa por adelante de la recta B. Bueno, estas son entonces las tres condiciones que pueden cumplir la recta. En esta diapositiva después le ponen pausa y leen lo que acabo de explicar con palabras, está escrito para que si no me quieren escuchar lo ponen mudo y leen tranquilos el análisis de los cruces en cada proyección. Entonces, dos rectas paralelas determinan un plano. Dos rectas concurrentes o secantes determinan un plano. Y dos rectas alabeadas, ¿qué determinan? ¿Un plano o no? Entonces, determinan un tetraedro irregular, que es lo que vamos a analizar para la verdadera magnitud en ese trabajo práctico E0A que les dejé de tarea. Bien, ¿por qué determinan un poliedro? Y bueno, ustedes observen que esta sería una arista que aquí me va a generar un triángulo y aquí me va a generar otro triángulo. Y la recta B me va a generar allí un triángulo y aquí otro triángulo, que es lo que ustedes ven en este esquema. Entonces eso, justamente por no generar ningún plano, como en estos dos casos, si no genera un plano, están en el espacio, son aristas de un tetraedro. En un poliedro pueden encontrar muchos ejemplos de rectas alabeadas. Por ejemplo, en esta pieza en forma de L, esta recta es alabeada con esta. También esta recta es alabeada con esta. Esta recta vertical es alabeada con esta recta azul. Y bueno, y todas las que se les puedan ocurrir si ustedes siguen analizando esta pieza. Son pares de aristas de cualquier poliedro. Hasta en un cubo van a poder encontrar rectas alabeadas. En este caso lo que nosotros decimos es que estas rectas son alabeadas pero de direcciones perpendiculares. Es decir, que si yo esto lo miro visto de arriba, voy a ver que esta recta y esta recta se cruzan a 90 grados, pero no se cortan, no se intersecan. Entonces, estos segmentos alabeados generan estos cuatro triángulos que están indicados aquí. El del lado ACD, ACB, BDA y BDC. Con esos triángulos definimos el tetraedro. Ahí lo tenemos al tetraedro sacado del cuerpo en forma independiente. Y vamos a ver entonces la representación de las proyecciones en el sistema Monge. Y fíjense qué interesante que es este dibujo, que aquí tenemos un triángulo que cualquiera podría confundir que donde hay un tetraedro allí. Bueno, porque el lado AB es paralelo a ambos planos, o sea que se proyecta en la vista tercera como punto. Entonces aquí ya tengo un triángulo y aquí tengo otro triángulo, el ABD, y aquí tengo el ABC. Y el otro triángulo es DCB y DCA, que están coincidiendo en una misma proyección. Cuando yo miro desde la dirección perpendicular al plano 3, este triángulo coincide con uno que está por detrás. Bueno, son las curiosidades ópticas o ilusiones ópticas que tiene la geometría descriptiva en el sistema Monge, que por eso queremos enseñarles a analizar los planos y las rectas y los cuerpos para que no cometan errores y no piensen que esta figura, que es en proyección un triángulo, en realidad es una vista del poliedro. Así como un cubo se ve como un cuadrado,
Un tetraedro, en este caso, se ve como un triángulo, dadas ciertas condiciones. Bueno, cerrando esta segunda parte, vamos a ver el tema pendiente de una recta y rumbo de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? Bueno, cuando definimos ángulo que forma una recta con un plano, dijimos que si este era el plano horizontal de proyección, al ángulo se lo llamaba ángulo de pendiente. Justamente la pendiente de una recta es la tangente trigonométrica del ángulo que la recta forma con la proyección horizontal, con la proyección sobre el plano 1. A nosotros en geometría descriptiva nos interesa que la pendiente de la recta está relacionada con el ángulo que forma con el plano 1. Entonces, en este triángulo la pendiente va a ser la diferencia de cotas, que sería el cateto opuesto, sobre la proyección horizontal, que sería el cateto adyacente. Lo vamos a ver mejor en este esquema. Repasamos un poquito de trigonometría. En un triángulo rectángulo, la pendiente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, B sobre C, que sería la tangente trigonométrica de beta. Si consideramos una circunferencia de radio unitario, de radio 1, para este triángulo ABC, la tangente va a ser igual al cateto opuesto, porque el cateto adyacente vale 1. Al hacer el cociente sobre 1, me queda ese valor. Bien, vean en este esquema, si esta es la recta original A, que la vamos a llamar A1, podemos tener distintas pendientes de acuerdo a cómo va creciendo el cateto opuesto, que para nosotros ese cateto opuesto va a ser la diferencia de cotas, como se muestra aquí. Si aumento la diferencia de cotas, aumento la pendiente de la recta. Si disminuyo la diferencia de cotas, disminuye la pendiente de la recta. Para la misma proyección horizontal. Nosotros vamos a tener un segmento que es horizontal, paralelo al plano horizontal, no tiene pendiente. Bueno, desde el punto de vista matemático, el ángulo es 0 grado, la tangente con el ángulo con el plano horizontal es 0 grado, por lo tanto la tangente de 0 es igual a 0. Bueno, para nosotros esta es la recta horizontal, no tiene pendiente. Y si nos vamos a la recta vertical, la pendiente tampoco la vamos a considerar porque el ángulo es 90 grados y la tangente de 90 grados está indefinida. Entonces, bueno, para nosotros cuando la recta es vertical no tenemos problema de saber la pendiente porque ya conocemos que el ángulo es 90 grados. ¿Qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa el entorno de rectas oblicuas que va de 0 a 90 grados. Entonces, ustedes piensen que posiciones de rectas puede haber muchas, pero el ángulo con el plano 1 es el que me va a dar la vista de la pendiente en la proyección vertical. A medida que aumenta o disminuye la diferencia de cotas, ustedes van a poder ver cómo aumenta la pendiente. En este ejemplo que vamos a ver ahora, nosotros en representación gráfica la pendiente la vamos a expresar gráficamente y la vamos a determinar mediante un porcentaje. No vamos a hacer cuentas con la calculadora. Directamente vamos a hacerlo midiendo directamente para obtener un porcentaje. Entonces, el concepto sería este. Si yo tengo un triángulo ABC, voy a trabajar con un triángulo semejante, es decir, que tenga el mismo ángulo beta, pero que el lado C mida 100 unidades. Entonces, la pendiente, que es la tangente de beta, va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. B sobre C
es igual a esta diferencia de x con el punto A, que llamamos diferencia de cota xx, sobre 100 unidades. Entonces ahí después leerán ustedes lo que acabo de decirle. Por lo tanto, ¿cómo se expresa esto? Bueno, este cateto, medido en el valor de cota que tenga, como es dividido 100, como indica acá, la expresión sería el tanto por ciento. Si mide 50 será 50%, si mide 40 será 40%, porque es 40 sobre 100. 40 milímetros sobre 100 milímetros me da 0,40, 40%. Otra cosa que es importante para tener en cuenta es que la pendiente se considera que puede ser del segmento de la recta ascendente o descendente. Normalmente nosotros vamos a mirar los dibujos y vamos a pensar de izquierda a derecha cómo es. Si las cotas crecen, la pendiente es ascendente. Si las cotas decrecen, la pendiente es descendente. Bueno, entonces, en este caso la pendiente de AB es ascendente. Ahora, nadie te prohíbe decir que, por ejemplo, si el segmento se llama BA, como si fuese un vector, yo puedo decir que es descendente de B hacia A, pero es un caso más raro. Normalmente el criterio es tomarlo siempre de izquierda a derecha. ¿Cómo se determina en el sistema Monge la pendiente? Bueno, acá es un poquito más complejo, pero en definitiva habíamos dicho que ya lo vimos cuando hicimos la verdadera magnitud del segmento oblicuo con el triángulo de la diferencia de cotas. Si ya se olvidaron, por favor, vayan para atrás con el video y lo repasan. Hallan la verdadera magnitud del triángulo del lado AB por diferencia de cotas con ese triángulo. Vamos a trabajar con ese triángulo porque tiene el ángulo de la pendiente. Entonces lo que vamos a hacer es estirar la proyección horizontal hasta que tenga un valor de 100 unidades. Y vamos a generar ese triángulo semejante. Y vamos a hacer lo mismo en el sistema Monge. Ahora, recuerden que esta es la proyección horizontal. ¿Dónde estaba este triángulo con la proyección horizontal? Aquí, era un plano proyectante. Entonces, si yo estiro AB en el espacio, tengo que estirar A'B' hasta que valga 100 unidades. Porque muchos se confunden y estiran aquí, y eso está mal. ¿Por qué? Porque la verdadera magnitud de esta línea la voy a ver en vista superior. Vista de frente, esta línea de 100 unidades se acorta. Por favor, tengan mucho cuidado con esto. Entonces, estiramos la proyección horizontal hasta que mida 100 unidades. El extremo le voy a llamar X. Si a este lo llamé B sub 0, a este le voy a llamar X sub 0. Entonces aquí el punto X, X' y X sub 0 coinciden. Estoy generando un segmento colineal AX con AB. La diferencia de cotas para el segmento AX, que se llama XX0, es la pendiente. Al dividirlo por 100 vamos a tener el resultado que estoy buscando. Entonces allí está la explicación de por qué trabajo con esta expresión y cómo es que hago el cociente entre esto y esto, cómo llego a esa resolución. Vamos a suponer que esta medida sea de 74,5 unidades. Sobre 100 unidades, la pendiente es 74,50. Ahora, supongamos que yo tengo una falta de espacio y al estirarlo hasta 100 unidades se me va de la hoja. No hay problema, puedo trabajar con 50 unidades, con 50 milímetros. Entonces 50 milímetros para mí son 100 unidades. Cuando hallo la diferencia de cotas,
para este que vale 50, tengo que acordarme de el valor nominal multiplicarlo por 2. Porque si esto es 50, este valor es dividido 50 en unidades. Y yo tengo que hacerlo para 100 unidades. ¿Está? Estamos trabajando como en una escala. Bueno, una forma fácil de darse cuenta es si ustedes trabajan con 50 y sacan esta diferencia de cota y el 100 se les va afuera, se pueden dar una idea más o menos por dónde le quedaron las 100 unidades, si este número les tiene que dar en realidad la cota más alta. Si por allá afuera les da 120, bueno, no hay problema. Acuérdense, si miden 50, tienen que multiplicar por 2 el resultado. Supongamos que el ángulo que forma el segmento con el plano 1 es de 45 grados. Entonces, este valor va a ser igual a este valor, porque sería como una escuadra de 45 grados. Si la tienen a mano, hagan la prueba, pónganla sobre la mesa en forma vertical, perpendicular a la mesa, y se van a dar cuenta que este ángulo que vale 45, este cateto es igual a este. Entonces, si esto vale 100 unidades, esto va a valer 100 unidades. Entonces la pendiente es 100%. Cuando la pendiente es 100% es porque el ángulo que forma la recta es de 45 grados. Lo cual significa que la pendiente puede seguir creciendo. Entonces ustedes pueden tener un valor nominal de la pendiente superior al 100%. Puede ser 110, 120, 130, 150, 250. Es siempre hasta el infinito. ¿Cuál va a ser el límite de la pendiente? Cuando la recta se ponga vertical. Pero si esto sigue creciendo, esta diferencia de cotas, la pendiente va a seguir creciendo por encima del valor 100. 100%. Bueno, y el rumbo de una recta es un concepto muy sencillo. Volvemos a tomar el mismo segmento. Nosotros vemos que para la pendiente estamos indicando cuánto es la inclinación de esta recta vista de frente. O sea, cuanto más pendiente tiene, esto va a seguir elevándose, y si baja la pendiente, esta proyección va a quedar. Pero no hablamos de esta. O sea, todas las pendientes son para una misma proyección horizontal. ¿Y el rumbo qué sería? Bueno, el rumbo sería ubicar la proyección justamente horizontal. Es decir, para este mismo segmento AB yo puedo tener 360 grados de probabilidad de tener un segmento que va a tener el mismo ángulo alfa de pendiente. Nada más que va a aparecer para el otro lado representado. Entonces, ¿qué sería el rumbo? Bueno, el rumbo, igual que cuando uno camina, toma un rumbo hacia un lado o hacia el otro, tiene que ver con el plano horizontal y con los cuadrantes. Entonces, el rumbo es el ángulo que forma la proyección horizontal de la recta con la dirección norte-sur de la hoja de dibujo. El norte siempre está arriba, el sur debajo. Entonces, esta dirección es la dirección norte-sur. El ángulo entre 0 y 90 grados es el ángulo del rumbo, que lo vamos a ver ahora dibujado. Rumbo es el ángulo mayor o igual a 0 y menor o igual a 90 grados que la proyección horizontal de una recta forma con la dirección norte-sur de la hoja de dibujo. Entonces, si yo mido el rumbo en el vértice A, entonces este sería el rumbo y diríamos que está en el cuadrante sureste. Si lo mido en el vértice B, el rumbo sería el mismo ángulo, pero en el cuadrante noroeste. Tengan en cuenta que esto está pensado para el sistema Monge. Cuando se trabaja en AutoCAD, en coordenadas polares, el AutoCAD indica siempre el ángulo de la polar a partir de la línea horizontal, en el sentido antihorario.
Eso es una configuración del programa. Se puede cambiar, pero no tiene sentido y no es recomendable. Entonces, si trabajo con AutoCAD o con cualquier programa CAD que tenga esa misma lógica, trabajamos con la lógica del software. Si trabajamos en el papel, tengo que tener en cuenta, si trabajo con el concepto del rumbo, que la dirección norte-sur es la donde nace el ángulo de inclinación en vista superior. Entonces, en este tema tenemos que separar los conceptos de el dibujo en Monge, en sistema Monge, o cuando trabajo en modelado con AutoCAD. Bueno, esta parte termina con un trabajo práctico que es el E0B, que tiene que ver con el tema rumbo y pendiente de un segmento o de una recta. Esta lámina ustedes van a tener como dato, son dos ejercicios. En el primero es una pirámide recta de base cuadrada. Se les pide que complete la visibilidad de las aristas interiores al contorno aparente. Se pide hallar la verdadera magnitud de una arista lateral y su ángulo con el plano 1, su pendiente en porcentaje. Aquí vamos a encontrar entonces el resultado para que ustedes, una vez que lo hagan, comparen a ver si les salió bien. ¿Cuál arista van a encontrar? Bueno, la que ustedes quieran, porque es una pirámide recta de base regular, por lo tanto las 4 aristas laterales son iguales. En el otro ejercicio es una pirámide de base rectangular, también es una pirámide recta, y se pide dibujar la proyección vertical sabiendo que esa pendiente de sus aristas es de 75% ascendente hacia la cúspide. Allí deben indicar el rumbo de la arista B corta D. Con esto terminamos la segunda parte y los espero para que vean la parte de representación del plano, que sería la parte 3 de este material.